Soy Antón García Abril, fundador de Ensamble Studio, y junto con Débora Mesa, que es también principal de Ensamble Studio, dirigimos a un equipo de un tamaño medio de ingenieros, creadores, arquitectos de todas las condiciones y lugares del mundo, tal y como nos gusta definirnos, en pro de la investigación, la docencia y la práctica de la arquitectura. Nosotros entendemos la arquitectura como el arte de construir y el diseño como el primer detonante, ¿no? Pero como el arranque de una cadena de circunstancias, de eventos, ¿no? de memorias y de acciones que construyen nuestro mundo físico. La definición del ensamble y, por lo tanto, la palabra que escogimos para identificar es un juego de palabras entre el ensamblaje, como el arte de juntar cosas, y el ensemble, el grupo, ¿no? el conjunto de personas, ¿no? el conjunto orquestado de un grupo de personas. Y de ahí viene el nombre Ensamble Studio. Bueno, yo me hice arquitecto por casualidad. Mi background familiar viene dentro del mundo del arte a través de la música. Si bien es cierto que a través de la música yo descubrí muchas cosas. Mi educación más temprana de niño, junto con la académica normal, fue desde la música. Y mi padre y mi madre me dirigieron hacia la música, me enseñaron a amar la música y a practicarla. Estudié piano, estudié armonía, estudié un poquito de contrapunto, estudié violín, solfeo, evidentemente. Y en un momento dado, sin que hubiera ningún detonador ni ninguna referencia, más que una vocación secreta o inconsciente, decidí, así se lo hice saber a mi familia, a mis padres especialmente, que quería dejar la música, porque yo iba en inercia para poderme haber dedicado a eso, y empecé a estudiar arquitectura, lo cual generó un gran gozo entre mis padres, y me adentró en el mundo de la arquitectura a ciegas, sin saber nada, sin haber anticipado esa maniobra vital y sobre todo sin tener ningún tipo de habilidad ni cualidad previa, ¿no? Yo venía del mundo de las letras. En mi educación tú tenías que elegir entre ciencias y letras. Si tú suponías que ibas a ser arquitecto o ingeniero, pues ya te lanzabas por las ciencias. Pero yo no tenía esa iluminada perspectiva de la vida entonces, y elegí lo que me gustaba, que fueron las humanidades. Claro, cuando me metí en la carrera estaba verdaderamente sin preparar y a ciegas. Luego, pasado el tiempo, creo que fue una bendición haber entrado desde las humanidades en la arquitectura, porque ya la ciencia de la arquitectura, la tecnología, viene intrínsecamente ligado a descubrir la arquitectura, ¿no? Sin embargo, la parte más humanística, esa tienes que haberla respirado y tienes que haberla interiorizado como parte de la educación y de la experiencia de aprender arquitectura, ¿no? Siempre he considerado que la arquitectura es un espacio muy vacío entre el arte y la tecnología, ¿no? Que en realidad la arquitectura no existe, que fluye entre estas dos, esencias del conocimiento, ¿no? que son, de alguna manera, signos muy distintivos de cómo hemos entendido el conocimiento. El sistema educativo, de hecho, divide el arte y las ciencias, ¿no? Yo creo que la arquitectura las une, las conecta, ¿no? Con lo cual,
Yo entré desde la música y desde las humanidades en la arquitectura y descubrí la tecnología ya desde dentro. Todos estamos vinculados al lugar donde nacemos. Esto es una cosa antropológica y nuestro destino está definido y prácticamente dictado por este acontecimiento tan, yo diría, tan insustancial, ¿no? Porque en realidad no estamos ni enraizados ni conectados, simplemente tenemos la suerte de nacer en un momento dado en un lugar, ¿no? Pero claro, desde un punto de vista cultural, yo nací en Madrid, me eduqué en los años 80 en Madrid, en los 90, en un momento donde la arquitectura estaba eclosionando, era un momento mágico, histórico. En el posfranquismo más temprano, cuando el país empezaba a despegar, yo tuve la suerte de salir de la escuela. Y yo me gradué en el año 95, 94-95, y era un momento, bueno, donde España estaba despegando a todos los niveles, a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Y claro, todo eso es lo que la arquitectura refleja, ¿no? Yo pertenezco a ese momento cultural, a ese momento histórico y a esa generación, ¿no? Y en ese momento de la historia estábamos muy ligados a donde nos habíamos educado. Ahora no, ahora el mundo se ha polarizado, está hiperconectado y vivimos donde podemos y estamos en todos los sitios y nos preocupa si ahora mismo está ocurriendo algo en una punta del mundo, aunque estemos viviendo en la otra y hayamos nacido en la tercera, ¿no? Yo creo que esto ha cambiado muchísimo. Cuando yo estaba en la Escuela de Madrid, la arquitectura que hacíamos era la autóctona de la Escuela de Madrid y difería de la que se hacía en Barcelona o en Milán. No sabíamos la que se hacía en Nueva York, por supuesto, ¿eh? Ahora no, ahora se sabe exactamente todo lo que está brotando culturalmente en cualquier campo fértil y hay una hiperconexión cultural que es, bueno, es parte del espíritu del tiempo de hoy, ¿no? Cuando yo empezaba arquitectura, bueno, estaba metido en la burbuja de la Escuela de Madrid, que era un sitio que estaba en plena ebullición, ¿eh? Y fui afortunado y disfruté mucho de esos años de educación y de pertenencia a un momento donde la arquitectura tenía una relevancia importante en España. Yo aprendí la arquitectura en la calle, que es donde se aprende, y tuve la suerte de encontrar maestros y mentores, y me gusta esa dualidad porque a lo largo de la vida todos hemos tenido maestros y mentores, y muchas veces coinciden, pero no siempre. Y he tenido los mejores. Voy a empezar con los maestros, que son los que te sufren. Los mentores son los que tú disfrutas, pero los maestros míos fueron muy importantes para mí, son los que me abrieron los ojos de la arquitectura, me enseñaron sobre todo a amar la arquitectura y además algún recurso disciplinar, alguna manera de entender la arquitectura. Yo estuve muchos años cerca del círculo de Alberto Campo Baeza, que fue catedrático, fui alumno suyo, me llevó la tesis doctoral, trabajé para él. También estuve con Juan Carlos Sancho y Sol Madridejos, trabajé para ellos, en algún momento dado hicimos algún concurso juntos, ya como jóvenes socios. Trabajé un periodo pequeño pero muy importante con Santiago Calatrava en su estudio de París, ahí descubrí la arquitectura internacional, como alguien, estoy hablando de un Calatrava joven, que competía con Norman Foster por el Reichstag. Yo estuve en ese concurso con él en el estudio de París, aprendí muchísimo, ¿no? Y bueno, de todos estos maestros aprendí muchas cosas, siempre digo, medio en broma, muchas veces lo que no hay que hacer, que es una manera de aprender. Y a todos ellos les debo muchísimo y cada vez, ahora que estoy yo ya con perspectiva,
y con experiencia, cada vez les admiro más y cada vez les estoy más agradecido, porque de alguna manera los maestros nos hacen a todos. Y luego he tenido maestros que además han sido mis mentores. A unos les conocí y a otros ni les conocí. Maestro mío fue Fisac, al que conocí, evidentemente, y conversé con él, pero ni trabajé con, ni le tuve de profesor. Y es mi maestro. Las otras conversaciones que tuvo, el análisis de su obra y haber respirado su mismo aire en 2 o 3 momentos, me hace sentirle como maestro. Y fue un honor para mí haberle conocido y haber estado con él y haber conversado tranquilamente muchas veces. Lo mismo puedo decir de Fernando Higueras, 2 arquitectos que entonces, uno por edad y otro por circunstancia, no estaban en el, como se dice ahora, ¿no? en el foco. Yo me eduqué en un colegio, obra de Fernando Higueras, el Colegio Estudio. Y para mí esas emociones de infancia, de vivir ese espacio de hormigón con esas vías, esos voladizos, esas terrazas, ha sido parte de mi educación. Cuando tuve la oportunidad de conocer a Fernando y hablar con él e entrevistarle, que hice yo muchos años de mi vida en entrevistas y aprendí muchísimo, lo mismo que espero que estés haciendo tú, de conversar con otros compañeros arquitectos, para mí han sido maestros. Y luego dejo para el final mi gran maestro y mentor, que fue Rafael Moneo. Tampoco trabajé para él, pero tuve la suerte y el privilegio, el inmenso honor, y pasado el tiempo, la enorme suerte de poder estar en conversación ya de estudiante, estoy hablando de joven estudiante de 19, 20 años, cada 3 o 4 meses, 2 o 3 meses, Rafael me recibía en su estudio y yo iba con mi carpeta de proyectos y hablábamos de arquitectura, y eso me abrió sus puertas y yo le tomé el brazo entero. Y desde entonces ha sido mi maestro. Cuando yo acabé mi primera obra, ya siendo arquitecto, le volví a llamar porque la última vez le dije: Rafael, me gustaría dar la última clase contigo, quiero enseñarte ya mi primera obra construida, y le llevé un dossier de la Escuela de Altos Estudios Musicales de Santiago, y bueno, bien preparado, con fotos. Y no olvidaré nunca ese día porque Rafael, siempre tan escueto y tan generoso, pero nunca complaciente en su crítica directa, ¿no? Sino mucho más profundo y muchísimo más honesto intelectualmente. Después de ver hoja tras hoja el dossier que yo le había preparado, cerró, me lo devolvió y me dijo: iré a verlo. Bueno, eso quedó ahí en un limbo, me dejó a mí en un estado de ansiedad, y 2 o 3 años después me llamó un día desde Santiago de Compostela. Antón, ¿dónde estaba ese proyecto que vimos en su día? Me gustaría ir a verlo, que estoy aquí en Santiago. Claro, cogí el coche y en 5 horas estaba yo en Santiago de Compostela, efectivamente, para verlo con él al día siguiente y enseñárselo. Bueno, para mí fue ese día mi última clase, ¿no? Fue una clase ya in situ con mi maestro. Y a partir de ahí yo he seguido en contacto con mis maestros y mis mentores, ¿no? Porque estos grandes arquitectos te acompañan toda la vida. Hay un momento que ya empiezan a ser tus colegas, pero Rafael, cuando yo opté por la cátedra en MIT, que hay un proceso de concurso, como tú muy bien sabes, pues evidentemente pedí a mis maestros las cartas que te presentan, te apoyan, te recomiendan. Y recuerdo con emoción esas palabras de Rafael, ¿no? Y hace muy poco, nuevamente, mi maestro le pedí para nuestra primera monografía unas palabras, un texto, fueran 3 palabras o 3000, y basado en lo que él considerara, y está publicado un texto precioso de Rafael. Es decir, no tengo más que
palabras de admiración y generosidad para lo que suponen los maestros y los mentores a lo largo de toda nuestra carrera, desde que somos estudiantes hasta el devenir cotidiano. Juan Carlos y Sol, que son queridos amigos, y Débora y yo, bueno, pues ahora llevamos pues, caminos muy paralelos. Ahora mismo acabamos de escribir en la monografía de Amasú de Juan Carlos y Sol. Conocemos su arquitectura, vamos, como si fuera la nuestra, ¿no? Y lo más importante, nuestra arquitectura y la suya no tienen nada que ver, pero ahí creo que una admiración y un respeto mutuo, que es lo que hace, digamos, estos enlaces maestro-alumno. Yo siempre presento a Juan Carlos como mi maestro porque así lo fue. Él era un profesor joven y yo era todavía estudiante. Nos llevamos 11 años, que tampoco es tanto. Ahora no es nada, pero entonces era la distancia entre un estudiante y un joven profesor. Los jóvenes profesores, cuando son grandes arquitectos, son los grandes maestros. Lo que pasa es que no te das cuenta hasta que evoluciona, pero yo siempre digo que qué suerte tienen los que hayan conocido, pues eso, al Moneo joven, o al Rem Koolhaas con 40 años, esos son los momentos de mayor brillo, de mayor potencia intelectual, de mayor esplendor personal, de crecimiento, ¿no? Porque claro, cuando ya estamos hablando de un maestro consolidadísimo, un maestro ya se da por descontado todo lo que, desde un punto de vista artístico, intelectual, ya ha legado, ¿no? Pero cuando estás cerca de un maestro que está construyendo ese legado, creo que es el momento más importante. Yo tuve la suerte de estar trabajando con Alberto Campo, cuando Alberto estaba con los 40 años pelados, ¿vale? Yo conocía al Calatrava también cuarentón, ¿no? Claro, son momentos muy importantes de la vida de un arquitecto, ¿no? Entre los 40 y los 60, esos momentos de crecimiento son momentos, yo creo, que si los capturas desde un arquitecto joven, pues yo creo que eso es mucho más interesante. Creo que trabajar con un maestro ya, trabajar con Rem ahora, que está cerca de los 80, que seguro que es otra manera de aproximación al maestro. Creo que ambas dos son interesantes. Yo tuve la suerte de conocer a mis maestros cuando estaban desarrollando su maestría, su arte. El maestro no es solo el maestro de tu propia disciplina. Yo he tenido el inmenso honor de ser hijo de mi padre. Todos estamos honrados de ser hijos de nuestros padres, evidentemente, pero en este caso es que mi padre, como compositor y como creador y como entendedor de los misterios del arte, de la música en particular y del creador, bueno, pues me enseñó muchísimas cosas que sigo practicando todos los días, ¿no? Cosas muy simples, como por ejemplo que el creador no necesita de un encargo para crear. Es una cosa muy sencilla, porque los arquitectos muchas veces pensamos que o tienes un encargo o estás parado. No es verdad, yo nunca... Esto me mantuvo a flote muchos años, donde los proyectos que desarrollábamos no eran proyectos que alguien nos había encargado, eran proyectos que habíamos soñado, que nos movían, que nos motivaban, que estábamos siguiendo una línea de investigación, ¿no? De mi padre también aprendí, digamos, que a través del amor por lo que tú haces, vas descubriendo lo que haces. Es decir, que una energía primaria a todo esto es que verdaderamente debes de amar profundamente a lo que estás consagrando tu vida. Entonces, claro, esto que para
alguien que es compositor, se ve más evidente, para alguien que es arquitecto, yo lo veo también evidente. Yo no entiendo la arquitectura como un trabajo o una profesión solo y exclusivamente, que por supuesto lo es, pero es que además es un motor de nuestra propia existencia vital y de nuestra, bueno, de nuestra manera de entender la vida, ¿no? Nosotros, cuando digo nosotros me estoy refiriendo en particular a Débora y a mí, vivimos la arquitectura como una circunstancia que enriquece nuestro devenir diario. No es nuestro trabajo, es nuestra vida. Esto también lo aprendí de mi padre como maestro, ¿no? Bueno, y luego dentro ya de las sutilezas de la creación de espacios, bueno, hay tantas similitudes entre la arquitectura y la música desde un punto de vista abstracto, estructural, sistémico, que bueno, que eso, hay tanta literatura y tanta historia sobre el tema que nos elaboraríamos. Nuestras conversaciones eran sobre eso. Y nuestras conversaciones iban desde entender, bueno, cuáles son los ideales que se manifiestan en el arte, tanto en la música como en la arquitectura, y por los cuales nosotros trabajamos, hasta, bueno, entender aspectos muy técnicos de cómo se construye la profundidad, la estructura, que supone el orden, que supone una disrupción de cualquiera de estos aspectos fundamentales, ¿no?, de la física del sonido o de la gravedad, no sé, que configura en nuestra vida la percepción frente a lo que entendemos como sistémico, tanto en la música como en la arquitectura, ¿no? Es decir, cosas que pertenecen a una supradisciplina que no se categoriza en música o arquitectura o escultura, ¿no? Eso fueron, digamos, las grandes enseñanzas artísticas de mi padre como maestro. Yo creo que eso surge siempre en un momento de tu vida que es ajeno a tu vida, ¿vale? En mi caso, te puedo contar la historia porque es que es tan banal y tan rudimentaria que por eso yo creo que es muy bonita. Yo estaba trabajando con Alberto, en un momento dado no me acuerdo qué ocurrió, si se acabó, si tal, y no tenía otra cosa que hacer, y entonces me recluí en mi estudio, que era mi apartamento, ni más ni menos, yo le llamaba estudio, pero era donde dormía, ¿eh? Surgió la posibilidad de que enfrente de mi estudio se estaba haciendo una tienda de pianos. Entonces yo fui ahí y me presenté a los que estaban haciendo la tienda de pianos y me ofrecí en ayudarles. Y me metí, de alguna manera, en un grupo de trabajo de contratistas, arquitectos, diseñadores del cliente que estaban ya haciendo una pequeña tienda, y al final, como dicen, el campo es para quien lo trabaja. Y fui haciendo la tienda poco a poco, y en ese construir y diseñar hicimos una tienda de pianos magnífica, y bueno, pues eso fue el origen del estudio. Pero las circunstancias que ocurrió es que yo no tenía otra cosa que hacer y la tienda estaba cruzando la calle de mi estudio. Yo estaba muy feliz trabajando con Alberto y con Juan Carlos y aquí y allá. Yo no necesitaba mi estudio. Yo necesitaba de la arquitectura. Ya estaba entrando en la treintena, ¿eh? O sea, no te creas que pero yo no vi mi estudio por ambición profesional, sino porque fue el momento. Y a partir de entonces ya estás metido en una rutina de trabajo, te presentas a concursos y hay uno que se gana, y ese ya es tu primera obra, y de ahí viene la segunda, y empiezas a trabajar y ya haces eso todos los días. No es que haya un momento que digas, tengo que trabajar 3 años, hacer 2 de internship y en ese momento monto mi estudio. No, eso no funciona. O voy a esperar a montar mi estudio a que surja un proyecto, tampoco, porque eso no llega nunca. Entonces, creo que si le haces esta pregunta a todos tus entrevistados, cada uno te puede contar una historia. La mía es así de sencilla, ¿eh?
Pero también te digo que desde entonces no ha habido un solo día que yo no haya trabajado en el estudio. Llamado al estudio lo que sea, ahora mismo estamos en mi estudio. Y cuando estamos en Menorca, en Canterra, es mi estudio. Y cuando estoy en Madrid, en nuestra casa, pues también es mi estudio. Y cuando estoy en la fábrica, es mi estudio. Mi estudio es donde estamos nosotros, así de sencillo. No es el hecho de ir a un espacio de trabajo, no, el estudio es donde estamos nosotros. Yo todos los días de mi vida, sin distinción de festivos o laborales de invierno o de verano, trabajo la arquitectura. Unos días 18 horas y otros días 30 minutos. Pero es como el respirar, es parte de lo que hacemos y lo que somos. Bueno, nosotros es que no tenemos una oficina, y entonces tenemos otra cosa. Tenemos una fábrica, que se llama así, Ensamble Fábrica, que es un espacio industrial grande donde fabricamos y hacemos cosas. Y luego tenemos un espacio casi sacro, que es Canterra, donde, a modo de academia, y entendiendo la academia desde un punto de vista ancestral, que es un espacio donde se va, se comparte, se hace, se vive, se experimenta, se trabaja, y mientras tanto se aprende y se inspira y se expira. Entre estos dos espacios fluye, digamos, la parte común del trabajo que hace Ensamble Studio. Y luego está la parte individual que desarrollamos fundamentalmente por ello, pero no exclusivamente, que esa, como te he dicho, se hace pues donde estemos nosotros. Nosotros estamos mucho aquí porque hemos decidido vivir casi la mitad de nuestro tiempo, o un poquito más de la mitad de nuestro tiempo en Estados Unidos. Y la plataforma que conecta todo esto es Internet. Nosotros, cuando vinimos a Estados Unidos, mi primera idea fue, vamos a montar una oficina en Estados Unidos, como hace todo el mundo. Y mientras encontraba el espacio, el equipo, el proyecto, la circunstancia, el momento de tomar esta decisión profunda, de coger y desplazar y crear nuevos equipos aquí en Estados Unidos, bueno, surgió una de las primeras olas de eclosión digital, ¿no? Estamos hablando hace prácticamente 9 años, tú no sé si te acordarás, pero bueno, los primeros Hangouts, el Skype, la cloud computing. De repente vimos que la tecnología permitía desterrar el equipo, desterrar las herramientas y mantenerlas en ese plano aéreo, ¿no? Etéreo, hiperconectado y global y común, que es el aire, ¿no? Empezamos a trabajar así y descubrimos lo que el mundo acaba de descubrir, desgraciadamente, hace 6 meses. Nosotros con la pandemia ni nos enteramos, estábamos preparados, tuvimos cero trauma. Lo único que descubrimos desde un punto de vista disciplinar es que el resto del mundo, que antes nos costaba arrastrarle a nuestra nube, de repente estábamos todos ahí, ¿no? Así que seguimos trabajando así, y nuestro ensamble, nuestro grupo, coincide en el espacio, pero está siempre conectado en el tiempo. ¿Y en qué espacios coincidimos? Coincidimos en la fábrica, coincidimos en Canterra, coincidimos en Estados Unidos, coincidimos en las obras, coincidimos en las exposiciones, coincidimos en las escuelas. Nosotros somos siempre arquitectos locales. Y para ser arquitectos locales en una profesión que se ha polarizado, no podemos tener una oficina en ningún sitio. Entonces, cuando tenemos una obra en Montana, pues desplazamos como un comando que está hiperconectado con el resto de ensamble, con nuestra plataforma digital que es continua, y sirve la parte que está dedicada a esa obra. Y así fue en Montana. Ahora tenemos un proyecto en Corea, otro proyecto en Chile, otro proyecto en Estados Unidos, y en cada uno de estos sitios hay 2 o 3 personas que están siempre hipercomunicadas con el resto del ensamble. Pero fundamentalmente Ensamble es un grupo que se conecta digitalmente y se encuentra físicamente. Estos encuentros son de mayor calidad, porque
no estamos en nuestro cubicle, así, hombrito con hombrito. Si hay que hacerlo, se está también. Pero tenemos veranos que compartimos en Menorca, donde tratamos de agruparnos todos y continuamos la línea de trabajo. Hacemos experiencias y workshops y sesiones creativas allá donde se tercie, que puede ser tanto en Madrid como en Boston, como en distintos lugares, y desplazamos todas las piezas del puzzle que es el ensamble, bueno, según las circunstancias. Es decir, que es un sistema muy abierto, y que se reorganiza continuamente. Dicho eso, tenemos gente que está trabajando con nosotros a diario, hiperconectados, pues en Líbano, en India, en Chile, en Italia, en Madrid, en distintas zonas de Madrid. Y digo distintas zonas de Madrid porque hay gente que vive en Madrid, pero su familia es de Asturias y pasa tiempo ahí. Y otros están en Menorca y otros están en Tarragona. Bueno, y entonces todos los días hacemos check-in digital, utilizamos las redes sociales para esa potencia, y bueno, y es fascinante los buenos días que nos damos desde Nueva Delhi, Santiago de Chile, el Líbano y Menorca y Madrid simultáneamente, ¿no? Entonces, este es el ensamble, es un grupo que estamos por todo el mundo y que nos encontramos en distintos lugares para hacer cosas que tienen siempre que ver con la arquitectura y con el arte. Nosotros iniciamos una paradoja en nuestra carrera hace ya casi 20 años, 15 o 20 años, que fueron dos obras seminales en nuestra historia que trazaron nuestro camino. Además se construyeron prácticamente a la vez, que fue la Casa Meroscopium y La Trufa. Estas dos obras configuraban entonces y mantienen hoy la curiosidad y el apetito por desarrollar dos tópicos, dos áreas de investigación que entendemos que la arquitectura contemporánea adolece o está por desarrollar. En uno es la lógica, el orden y la sistematización de un proceso, bueno, perfectamente encriptado, ¿no? y dirigido de ensamblaje de piezas que las nutre una industria. Y la Casa Meroscopium fue el manifiesto de esta posición ante la arquitectura, que entendemos que es en la que la arquitectura contemporánea está envuelta hoy. Hace 20 años nosotros abordamos este punto desde un grito, donde decíamos, mira, es que podemos coger una viga de un catálogo, de hacer puentes, desnaturalizarla de su contenido y dotarla de un nuevo significado y generar un espacio absolutamente opuesto de para lo que fue construida, simplemente porque le estamos predefiniendo un sistema de orden completamente nuevo. Utilizamos además ese manifiesto como para gritar al mundo cultural y arquitectónico que esta lógica del sistema genera objetos y construcciones de gran belleza, que prefabricar no es hacer arquitectura aburrida. Esto fue, digamos, una parte importantísima, ¿no? Yo creo que, y la tercera, es que el arquitecto dirige un proceso, un guión, ¿no? Una cadena de acontecimientos que tiene muchísimo que ver con la automatización, es decir, que la Casa Meroscopium construyó su estructura en 7 días, evidentemente se diseñó en muchísimos meses, y cuando estábamos listos le dimos al botón on y empezó todo el proceso de fabricación, transporte, la logística, la maniobra, el ensamblado y esa automatización era parte de lo que hoy la arquitectura necesita y está buscando, está desarrollando. La prefabricación se inventó hace 1000 años, miles de años. Hace muy poco leí y vi un vídeo fascinante sobre la prefabricación de las pirámides de Egipto.
siguiendo unas teorías, válidas o no, pero muy interesantes desde un punto de vista de la narrativa, de cómo esas piedras no tienen ningún sentido que se hayan subido con esclavos y cuerdas y rodillos, sino que los egipcios inventaron la geopolimerización de las piedras. El hormigón romano, que siempre se atribuye la historia a Roma, fueron los egipcios los que fueron capaces de construir una piedra artificial, prefabricarla, de alguna manera, y que lo que subían por la pirámide no eran esas rocas, sino sacos de piedra caliza machacada, una especie de clinker que iban luego a hidratar sobre moldes. Bueno, es una historia fascinante, que tiene que ver con la arqueología, la mecánica de los materiales y, muy importante, se ha dicho, la lógica tan contemporánea de la prefabricación unida con lo que vamos a hablar ahora, que tú me decías, el paisaje, la fabricación del paisaje. Creo que Egipto nos enseña cómo fabricar un paisaje desde un punto de vista faraónico, nunca mejor dicho, pero utilizando los recursos de la tierra, de la arquitectura de la tierra. Ya sean sillares o esta preciosa historia del geopolímero, como piedra construida, lo que llamaríamos hoy una piedra sintética, que no es ni más ni menos que coger una piedra, machacarla, mezclarla con otras, hidratarla y que la propia química de la geología lo transforme de nuevo en la misma piedra, ¿vale? Es un círculo químico de una pureza geológica indiscutible, ¿no? Pero es que eso es exactamente lo que hoy está la industria buscando. Uno, una arquitectura de la tierra más natural, donde los procesos de carbonatación de la caliza al crear el clinker del cemento, bueno, esa liberación de CO2 que nos contamina, pues sea menos dañina o inexistente, ¿no? De ahí esta idea de la piedra o la tierra como un material que podemos sintetizar, pero dentro de sus consistencias naturales, ¿no? Esta arquitectura de la tierra que empezó con la trufa, que fabricamos esta síntesis material de tierras, arbusto, tierra vegetal, los áridos propios del cemento, que conglomeraba toda esta morfología, ¿no? Es algo que seguimos trabajando ahora. Evidentemente, esto no tendría ningún sentido si le queremos dar forma de viga de doble T. Esto tiene el sentido de la lógica del sistema y esto tiene el sentido de la lógica y la esencia de la arquitectura de la Tierra. Hasta hoy son dos proyectos paralelos, son dos líneas paralelas que han circulado en nuestra carrera, siempre en paralela, una vez se acercaban, pero bueno, nunca se han cruzado, ¿eh? Estamos ahora buscando esa conexión, que se toquen. No se van a cruzar, ¿eh? Se van a unir, ¿eh? Y esta aparente dualidad o aparente contradicción no lo es, ¿eh? Del mismo modo que dos líneas paralelas no son contradictorias, son paralelas, ¿eh? Y sigue ocurriendo en nuestra arquitectura que vamos llevando, digamos, nuestros intereses de un lado para otro y se van muchas veces encontrando. Ahora estamos haciendo, por ejemplo, dos proyectos que tienen que ver con esta arquitectura de la Tierra, ¿no? Uno de ellos estamos estudiando la sistematización en la fabricación y el transporte y el ensamblaje de esta pieza que morfológicamente se asocia a la Tierra, ¿no? Esto desde un punto de vista disciplinar, desde un punto de vista puramente artístico, la arquitectura de la Tierra es para la arquitectura lo que el expresionismo abstracto fue para la pintura. Es una vuelta a la raíz más ancestral y más originaria de la expresión en sí, del mismo modo que los Jackson Pollocks, los Jeff Kleins, los Willem de Kooning y todos los expresionistas americanos se tuvieron que desligar de la historia del arte para reinventarla y miraron hacia la esencia más propia del ser humano, hacia la naturaleza más profunda y miraron a la naturaleza.
a la naturaleza del mundo físico y del mundo construido y del mundo espiritual. Estas tres acepciones de lo que consideramos lo natural fue lo que, mezclado desde un punto de vista pictórico, generó el expresionismo abstracto, que hoy es un clásico y que entendemos culturalmente. La disrupción de la línea, de la forma, de la textura, en un nuevo modo de hacer un brochazo, una mancha, una desfiguración, conecta con los orígenes del arte y empuja el arte en la segunda mitad del siglo XX. Esto en arquitectura no ha ocurrido. Y esto es lo que Ensamble Studio trata de explorar. Es una misión arquitectónica, es una misión artística y es una misión humanística. Nosotros entendemos que todas las disciplinas del arte confluyen en los mismos intereses, lo que pasa es que unas son más lentas que otras, ¿no? Quizá la más rápida sea la música, porque es etérea. La música, antes se rompió la física del sonido que la física de la plástica, y todavía no hemos roto la física del espacio, ¿no? La gravedad, ¿no? Creo que son materias que van a distintas velocidades, pero al final el ser humano, la civilización y las humanidades confluyen. Las ciencias son las que llegan cada una cuando pueden, pero la necesidad que tenemos ahora, desde un punto de vista arquitectónico, de encontrarnos con el paisaje, de encontrarnos con la naturaleza, de acelerar nuestra comunión que el entorno construido, nuestro hábitat, siempre tuvo con lo natural y que, bueno, en los últimos 250, 300 años, de alguna manera, se fue cada vez separando, ¿no? E inventamos lo rural y lo urbano como dos sustancias distintas. Yo creo que nuestro futuro es encontrar el equilibrio entre los dos. Y la arquitectura tiene que encontrar cómo expresar esto. Por eso estamos tan dedicados a esta arquitectura de la tierra, que parte de ella, se inspira por ella y se encuentra con ella. A nivel abstracto, a nivel material, a nivel geotérmico, a nivel espiritual, a nivel perceptivo y a todos los niveles en los cuales la arquitectura opera. Por eso, cuando encontramos Canterra, fue como un regalo de la naturaleza para, a través del espacio que se nos iba a descubrir, tener en Ensamble nuestro lugar. Hoy por hoy tenemos Canterra y la fábrica, y vamos y venimos, vamos y venimos. Y esos son nuestros dos espacios. No son oficinas, ni queremos tener una oficina. La oficina es un espacio deshumanizado, eficiente y del siglo XX. Los espacios donde queremos trabajar y por ejemplares queremos también compartir y a los que diseñamos, les mostramos cómo nosotros vivimos, y cómo nosotros pensamos y dónde nos gusta estar. Por eso, nuestros espacios, de alguna manera, representan quiénes somos y la arquitectura que queremos. Bueno, vamos a ver, la academia siempre ha sido parte de nuestra historia vital y arquitectónica. Los primeros años, bueno, había que ir a la escuela. Si bien es cierto que yo empecé a trabajar el primer verano de mi primer curso de arquitectura. Mi padre, como gran maestro mío y padre, no porque desconfiara en que yo iba a ser bueno o malo arquitecto, es que quería que yo descubriera el amor por la arquitectura para que eso fuera la guía del resto de tu vida. Entonces, él sabía perfectamente que la única manera de descubrir es ser o estar, ¿eh? Así que me empujó y me ayudó a encontrar un trabajo el primer verano de mi carrera. ¿Y cómo se hace eso con un arquitecto joven de 18 años que no tiene ni idea de hacer nada? Pues empezó a construirse él una casa y me puso a trabajar de intern, como hemos empezado todos,
con el arquitecto, que fue Nacho Feducci, que no he mencionado antes como maestro, pero fue el primero, fue mi primer maestro, y trabajé varios años con él. Nacho Feducci es el cuñado de Rafael Moneo, es el hermano de Belén, la mujer de Rafael, ¿no? Y a él le debo el haber conocido la práctica desde muy joven, y sobre todo haber descubierto que me encantaba estar en el estudio, en la oficina, y muchos años así fue. Con lo cual, para mí, trabajar e ir a la escuela desde el primer año fue lo normal. Cuando me gradué, seguí haciéndolo. Trabajar e ir a la escuela era, bueno, pues el día a día, vas a la escuela y trabajas por la tarde, y si tienes que ir a trabajar por la mañana y no puedes, pues vas como conciliando estas dos cosas, que es lo normal. Desde el primer día así yo lo entendí y hasta hoy. Para mí ser profesor ha sido siempre, bueno, parte de la razón de ser arquitecto. No es tampoco una profesión, es que ser arquitecto es ser profesor, es como una evidencia, ¿no? Tú no puedes ser arquitecto y no transmitir. Lo que pasa es que no hace falta ser profesor en la escuela de arquitectura, puedes ser profesor en tu taller, y hay grandes arquitectos que han sido profesores en su taller o en la obra, pero el arquitecto, el producto del arquitecto no es un edificio, el producto de un arquitecto es una enseñanza. Y eso se materializa en edificios y se transmite a través de muchos canales. Uno de ellos es la obra construida, por supuesto, pero hay muchos otros. Entonces, bueno, para mí ser profesor es ser arquitecto. Débora y yo vinimos a Estados Unidos con un sueño, que era encontrar un sitio donde se pudieran conciliar las tres pasiones que están alrededor de ser arquitecto. Uno, la práctica. Nosotros, antes de entrar en Estados Unidos, llevábamos ya 15 años de práctica continua y feliz. Dos, la docencia. Igualmente. Entramos en Estados Unidos, yo llevaba 15 años siendo profesor en la escuela, en la ETSAM, y un profesor invitado aquí y allá, bueno, y feliz. Y la tercera que nos llamaba la atención era la investigación. Estas tres, yo entendí que MIT era el sitio donde podía yo conciliar las tres a la vez, porque yo soy incapaz de disociar el arquitecto profesor, el arquitecto que hace la práctica y el arquitecto que investiga. Entonces yo entendí, y que eso quizá era el sueño, la ilusión, que MIT era el sitio. Y así le consagré varios años a la investigación dedicada, expandida, digamos, en la práctica, bueno, que cogió a lo mejor menos importancia esos años y seguía en mi labor de profesor. Tienes razón que esto era un sueño un poco idealizado, porque la realidad es que de estas tres tienes que elegir dos. Está la clásica, que es el arquitecto en práctica, que es profesor. Yo ya la conocía, la había practicado, y hay muchos en Estados Unidos, colegas, que hacen los dos. Está otra muy clásica, que es el profesor investigador. Se entra intramuros, no sabe cómo respira el viento fuera. Y luego hay una tercera, más extraña, que es el investigador y arquitecto en práctica. Esta es la que a mí me interesaba más. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar de ser nunca profesor. Si bien es cierto que para que esto ocurriera, y esto es algo que ha ocurrido en los últimos años, tuvimos que fundar la fábrica, que es fundamentalmente un laboratorio de investigación, pero ya es de ensamble y está fuera de la universidad. A mí me hubiera gustado encontrar esta confluencia de las tres, pero el sistema americano no lo admite. Tardé unos años en descubrirlo y no pasa nada. Y ahora soy, felizmente, arquitecto. Para el sistema americano soy arquitecto en práctica y profesor, como fui siempre. La investigación la hago en mi fábrica, en la fábrica de ensamble. Creo que esto es una oportunidad perdida en el sistema americano, que
no admite esta confluencia, esta conexión tan histórica y directa entre la investigación y la práctica. Estoy seguro que van a evolucionar los sistemas universitarios para que esto ocurra, porque si no, las universidades son como las estrellas, ¿no? Se autodevoran por la inercia, ¿no? Es como una fuerza gravitatoria que te atrapa dentro, y la arquitectura ocurre en la calle. La arquitectura es una disciplina que ocurre en directo, en tiempo presente, y que confluye en la sociedad, ¿no? No puede aislarse, ¿no? Y ese es un problema que tiene la Universidad Americana. La Universidad Americana está llena de magníficos profesores, pero no conocen la práctica. Yo creo que el sistema perfecto no existe. En España había magníficos arquitectos que daban clase, pero que no tenían los recursos de la investigación en la universidad. Y la práctica tampoco es fácil de financiar estos recursos, con lo cual la investigación en arquitectura era más compleja. Si yo tuviera que decir un modelo que funciona muy bien, es el modelo de la Universidad Suiza, ¿no? ETH, por ejemplo. Es donde el catedrático, el chair, tiene un laboratorio debido a su prestigio profesional como arquitectos en práctica, y desarrollan conjuntamente con la comunidad científica de la universidad la investigación, que luego se expande en la práctica propia. No hay ese conflicto de intereses. Esto en la Universidad Americana todavía no se ha conseguido. Y yo estoy en el sitio más extraordinario desde un punto de vista de la investigación, o de los más en Estados Unidos, que es el MIT. He descubierto, claro, que en la Universidad Americana no solo se dedica a la educación, ni siquiera a la investigación. Hay una tercera capa superior, que es la innovación y el emprendimiento, el crear empresas. Y ahí es donde estoy trabajando yo ahora con MIT. Toda la parte de el interés de Ensemble Studio por la industrialización, por el off-site, que es la nueva manera con la cual se está empezando a señalar o a definir un momento revolucionario en la historia de la arquitectura que está ocurriendo ahora mismo. Y es que hasta ahora mismo los edificios se construían en el sitio. Y llevabas los elementos y las partes. Esto lo dijo Rem Koolhaas en su Bienal, alto y claro. Yo creo que con eso celebró el fin del modernismo e identificó lo que son los elementos de arquitectura: la columna, el urinario, la ventana. Ahora estamos en un momento transicional de la arquitectura, donde, superado el modernismo, estamos entrando en otro, digamos, patrón de proporcionalidad de cómo se construye y identifican las partes de un edificio, ¿no? Que tiene que ver más con la componentización. Un componente no es un elemento, un componente es una parte completa de un edificio. Si yo me corto un brazo aquí, esto es un componente, que tiene todo, tiene piel, tiene estructura, tiene instalaciones, tiene fluidos, simplemente que como está cortado no pertenece a una unidad, es un componente. Una vez se ensambla, es parte intrínseca de otra unidad. Pues en un edificio ocurre lo mismo. Esta manera de entender un edificio no es ni más ni menos que el resultado de un avance tecnológico, que tiene que ver con los sistemas de representación, los sistemas del software y la industria que ha evolucionado hacia el interés de poder construir este componente en una fábrica, utilizando todo el potencial
de la automatización, la robótica, las herramientas avanzadas, la fábrica 4.0, todo lo que conocemos que está listo, y así es como se fabrican las lavadoras o tu cámara de fotos, pero un edificio seguimos haciéndolo como Viollet-le-Duc, ¿vale? O como Brunelleschi, ¿eh? Pero no está acorde a los tiempos desde un punto de vista tecnológico. Entonces, claro, yo introduje toda esta necesidad como parte de un proyecto que se inicia en la Casa Meroscopium y no encontré la herramienta dentro de la universidad. Porque claro, esto no se puede decir o poner en un papel, esto hay que construirlo. Y una vez lo has construido, se completa el proceso de investigación. Y yo lo dije alto y claro, que hay que construir para que la ciencia avance en arquitectura. Del mismo modo que si te dedicas a hacer cohetes, no es dibujar el cohete, que eso lo hace cualquiera. Hay que construir el cohete y llevarlo a la Luna. Y en ese momento se ha concluido el ciclo de investigación aplicada en este caso. No encontré dentro de los muros convencionales de la universidad la plataforma y la herramienta que me acompañara en esta aventura, pero existe. MIT, en esa última capa que digo yo que es la innovación, tiene las herramientas para sacarte de los muros de la universidad, ponerte dentro del confín de la economía y del mundo startup y apoya desde la inversión los proyectos que surjan de profesores, no solo de MIT, sino del mundo académico, y que necesitan, digamos, ese apoyo. Es un apoyo de inversión, es un acompañarte como socio, ya no como institución, en el verdadero impacto que tiene la ciencia y el arte, en este caso de la arquitectura, que no es ni más ni menos que extramuros y dentro del mundo real de la ciudad. Así se constituye una herramienta y se funda que estamos ahora creando, que es parte de la arquitectura, que es una compañía que se llama WOHO, World Home, que construimos con Israel Ruiz, Débora Mesa y yo como fundadores, que quieren redefinir la arquitectura. La arquitectura no es, como se considera aquí en Estados Unidos, la labor del arquitecto, que es el designer, hace un dibujito, luego, bueno, coge otro y le mete la ingeniería, y un tercero le mete las instalaciones, un cuarto lo construye, y al final el arquitecto dibujó un caballo, pero construyeron un camello. Esto es lo que está ocurriendo hoy. La arquitectura pierde su esencia desde el arquitecto hasta la obra. Para mí arquitectura es, y vuelvo a citar la que hacía Brunelleschi. Brunelleschi tenía la cantera, las herramientas para construir los equipos de trabajo, organizaba la construcción, diseñaba la ingeniería de las máquinas y, por supuesto, tenía ese ímpetu, esa visión y esa evocación que le llevó a construir su cúpula y su mundo plástico, arquitectónico y espiritual. Esa es la arquitectura. La verdadera arquitectura no la estamos inventando, estamos haciendo una llamada para que la recordemos. Yo inicié, digamos, WOHO con un texto que se llamaba La arquitectura de la arquitectura, simplemente recordando esto, que la arquitectura es esto, no es hacer el dibujo de lo que va a ser el edificio, sino entender este círculo perfecto y completo que va desde el mundo material. Aquí se hace el planito, evidentemente, su ingeniería, su ciencia, su fabricación, su ensamblaje. Todo esto conjunto es lo que nosotros siempre entendimos que era la arquitectura y que en el entorno americano, y estoy ya cerrando tu pregunta, es posible hacer. Y por eso estamos aquí en Estados Unidos, porque es donde vamos a poder redefinir la arquitectura de la arquitectura. Esto es un proyecto que trasciende disciplinarmente lo que hoy se entiende como la labor del arquitecto en Estados Unidos, que es muy pequeñita. Yo no entiendo la arquitectura y nunca la hemos practicado sin que sea un compendio de todas las artes, las ingenierías y las metodologías para poner eso en obra. De hecho, construimos en Ensemble Studio todas nuestras obras en España, las GAE, colaboramos en el Matadero, Canterra, todas las casas,
Todo lo hemos hecho nosotros como constructores. No existe para nosotros una separación disciplinar entre el constructor y el arquitecto. La arquitectura es la confluencia de ambas dos. Claro, esto necesita de unas herramientas y unos grupos de equipos de gente que, bueno, son distintos a las dinámicas profesionales de hoy en día, que en Estados Unidos son, como tú muy bien dices, muy distintas a las de Europa y no ayudan en nada a la arquitectura de calidad. Lo estamos intentando, creo que es un proyecto fascinante y es parte de la misión disciplinar y técnica y artística en pro de la arquitectura. Creo que el mundo online está rompiendo muchos de estos muros. Espero que los derribe todos y que el conocimiento y la experiencia fluya como el aire y que las personas nos encontremos, pues como haces tú, moviéndonos, que el mundo es muy grande y hay que estar y hay que moverse, y parte de la experiencia del aprender, de la educación, es conocer mucho, no solo a través de los libros o de los medios, sino a través de tu experiencia humana. Por eso cuando tú me estabas contando que vienes de todas las partes del mundo y que estás en tránsito, pues bueno, con sana envidia decía, bueno, qué maravilla, cómo estás disfrutando del aprendizaje de la arquitectura y de la vida en general, ¿no? Creo que eso es por donde va a ir la educación. Yo soy un educador vocacional. Para mí, como te he dicho antes, ser profesor es ser parte de ser arquitecto. Ahora bien, la universidad no es exclusivamente el sitio donde se enseña la arquitectura. La arquitectura se enseña en muchos sitios. Habría que buscar una plataforma académica que diera acceso a todos ellos. Porque si te limita la vida, te limita la calle, te limita la práctica y solo te enseña la universidad, ni de arquitectura vas a saber. Vamos a ver, yo no siento que haya tenido ninguna dificultad en nada, porque las dificultades son parte del juego. Ahora bien, recuerdo, son anécdotas muy personales, pero me han venido a la memoria. Recuerdo uno de los primeros encargos que tuve fue de mi dentista. Y le hice un proyectito. Yo no había construido nada. Y como era mi dentista, iba a hacer una ampliación de la clínica, no sé qué, y me encargó un plano y se lo hice, ¿no? Y me llevé un disgusto enorme porque tuvimos la primera reunión con el contratista que lo iba a construir, ¿vale? Y recuerdo que el contratista le dijo, delante mío, al cliente, le dijo, o este o yo. Y evidentemente se quedó él. Y yo desaparecí. Y yo dije, esto es la profesión. Entonces, eso fue una piedrecita en el camino, pero claro, en vez de torpedearme el camino, me subí encima de esa piedra y vi una perspectiva y dije, madre mía. Entonces llegó la siguiente oportunidad de encargo, que fue Manolo Valdés, un artista internacional que se fijó en nosotros por alguna razón y nos llamó para hacer su estudio en Madrid. Claro, ante la perspectiva que llegara otro contratista que dijera o este o yo, recuerdo hablar con Javier Cuesta, nuestro socio, le dije, Javier, vamos a hacer esta obra juntos, no como diseñadores, yo arquitecto y él era arquitecto técnico, vamos a ejecutarla, no vaya a ser que venga una tercera persona que diga o esto soy yo. Y dijimos los dos, pues sí, y descubrimos la maravilla de construir nuestras propias obras. Con lo cual, al final, todas estas zancadillas te colocan en un sitio fenomenal. Yo siempre digo de broma que estas zancadillas son las que te colocan en los sitios de verdad, no los empujones de ayuda, sino las zancadillas. Yo estoy en Estados Unidos por muchas razones y una de ellas es porque no encontré mi hueco en la Universidad Española. Y hoy estoy aquí, con lo cual esa piedrecita en el camino te dio un pedestal como para mirar con perspectiva. Yo monté mi estudio porque en un momento dado Alberto Campo me dijo que saliera.
y monté mi estudio. Yo decidí montar la fábrica cuando el Pop Lab no evolucionaba del modo que yo entendía que tenía que evolucionar, y dijimos, bueno, pues si la universidad no me permite a mí desarrollar la investigación, no, puedo hacer dos cosas. Una, o hacer la investigación, o no hacer la investigación que quiero hacer, o tratar con un escenario distinto de desarrollarla. Y así es como ocurrió. Es decir, si eso son dificultades, ¡qué maravilla! Qué maravilla tener esas dificultades, que son las que de repente te colocan otra perspectiva, y si tienes un poquito de suerte y no las entiendes como tapones o puertas cerradas, sino como, bueno, momentos de inflexión, de cambio, son siempre extraordinarias. Así que, claro, hay que darle gracias a nuestros enemigos, porque son los que nos colocan en sitios nuevos. Y si no, no te mueves. Si estás siempre en paz y armonía, pues te quedas donde estás. Y estos contratiempos son los que te colocan en otro tiempo y en otro lugar. Así que con la perspectiva de 25 años de práctica te puedo decir que todos los contratiempos profesionales que he tenido han sido todos absolutamente positivos y simplemente te colocan en otro sitio.